Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia, presentación del libro Cambios Climáticos. Y también un saludo a aquellas personas que online nos están sintonizando, tanto en directo como en diferido en días posteriores. Nos acompaña don José Antonio Sainz de Santa María Benedet, que junto con don Enrique Ortega Gironés y Stefan Willig han preparado un trabajo magnífico titulado Cambios Climáticos, de cual don José Antonio nos va a hablar. Voy a glosar unas líneas del magnífico currículum de experiencia de una persona curtida en su profesión y con un currículum magnífico. José Antonio Sainz de Santa María Benedet es geólogo por la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Ha trabajado en la exploración de hidrocarburos, petróleo y gas para Cansa y pasó a continuación a la minería del carbón subterránea y a cielo abierto en la cuenca carbonífera central de Asturias. Se retiró de la mina como jefe del Departamento de Geología de UNOSA, como especialista en la evolución tensional de macizos rocosos. Ha trabajado en obras subterráneas y túneles de gran profundidad y longitud de la red de alta velocidad española. Jubilado actualmente, se dedica a escribir artículos y dar conferencias de divulgación sobre minería, energía y túneles. Ha sido presidente del Colegio de Geólogos de Asturias. En la actualidad es vicepresidente de la plataforma tecnológica Túneles Pajares y director científico del Grupo Español de Materias Primas Estratégicas Críticas, GEMPE, perteneciente al Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería Española. Pues hemos tratado de resumir el amplio currículum que demuestra la magnífica experiencia y trayectoria profesional de don José Antonio. Con él les dejo. Muchísimas gracias, José Antonio, por haberse trasladado desde la hermana región de Asturias. El viaje ha sido corto a pesar de la lluvia, pero somos dos ciudades casi hermanadas y que nos queremos mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cada vez que me presentan, lo único que yo pienso siempre es que me estoy haciendo muy mayor, porque a base de trabajar, pues al pasar muchos años, pues acabas haciendo muchas cosas a poco que te dediques. Y diré también que somos dos ciudades hermanas, dos provincias hermanas, pero el domingo os vamos a ganar. Y sin más, si me permitís, yo prefiero hablar de pie, mejor que sentado, y vamos a hablar un poco de este libro que hemos escrito tres geólogos, también con mucha experiencia los tres, que permite hablar sobre, y además lo hemos titulado así, cambios climáticos. No cambio climático, sino cambios climáticos, porque es que a lo largo de la historia geológica, que es lo que se suele desconocer, ha habido múltiples cambios climáticos en la Tierra. De hecho, lo único que no ha habido en la Tierra en los últimos millones de años son estabilidad climática. Nunca ha habido estabilidad climática. Bueno, ¿por qué hemos escrito este libro? Bueno, siempre los geólogos tenemos una forma de ver la ciencia y la naturaleza distinta a los demás, porque nuestra escala de trabajo no es el tiempo histórico, el tiempo de las personas que viven 60, 70, 80 años, sino es el millón de años. La unidad es el millón de años. Y claro, nosotros nos podemos remontar a 4.500 millones de años, que es lo que tiene el planeta. Y esa forma de ver la historia de la Tierra y del planeta nos hace tener una visión completamente diferente de todo lo que se dice. Esa es la razón por la que hemos escrito este libro. Y partimos de la indignación, porque parece que hay muchas posibilidades de una gran catástrofe climática, pero lo cierto es que no estamos más que en la estricta normalidad.
eso, lo que está ocurriendo con el clima, ¿había ocurrido antes? Pues sí. ¿Está la Tierra en peligro? Pues no. ¿Es realmente preocupante el ascenso del nivel? Pues no, del mar, pues no. ¿Cuáles son los parámetros naturales responsables de la evolución climática? Hablaremos de ello más adelante. ¿Son las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero las responsables principales del cambio climático? Pues no, y hablaremos también de ello más adelante. Y evidentemente, ¿qué implicaciones económicas y sociales está teniendo la actual política climática inspirada en la hipótesis antropogénica? Quiero dejar esto bien claro, que el CO2 es el responsable del calentamiento global actual, no deja de ser una hipótesis, no está confirmado, no es, y además verán en los gráficos que no es así. Y se está transmitiendo a la ciudadanía la información, para eso escribimos el libro, para transmitir a la ciudadanía de forma correcta la información que tenemos, que no se está transmitiendo como se debe. Lo que ocurre ahora es que tenemos un cambio climático, un calentamiento global, ¿no ha ocurrido antes? Pues sí, ha ocurrido muchas veces. Esto lo habrán visto ustedes desde la época de aquel famoso documental de Al Gore, lo que se llama el palo de hockey, que es un tratamiento estadístico de los datos de temperatura desde el año 1000, desde el año 1, desde Jesucristo hasta ahora, 2000 años de evolución. Y nos dicen que la evolución es esta y que estamos viviendo el periodo de varios siglos de duración más cálido de los últimos 100.000 años. Esa es la teoría. Esto es una evolución, dicen, reconstruida a base de una serie de datos, consiguen esta... Claro, esto, visto así, pues es muy llamativo, de lo que estamos sufriendo en los últimos 150 años, que son estos, desde el final de lo que se llamó, o lo que se llama, la pequeña edad de hielo. Esto es una gráfica desde 1850, que por convención se ha decidido coger ese año para empezar a hacer la gráfica, de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido subiendo respecto a la temperatura de 1850, la temperatura hasta llegar al momento actual. Como se ve, la curva, esto se supone que es la temperatura media global del planeta. Como se ve, la curva hace de todo. Primero hace muchas cosas, luego en los años 20-30 sube, después del año 40 al 80 se estabiliza, incluso baja. De hecho, aquí en los años 70 los periódicos hablaban del inicio de una nueva glaciación y desde entonces ahora vuelve a subir. Si se fijan ustedes, en esta pendiente y en esta pendiente es la misma. Aquí no se producía CO2, porque estamos antes de la, digamos, gran revolución industrial posterior a la Guerra Mundial. Estos son los años 20-30. Pues bien, esta pendiente coincide con esta, más o menos, es 0,1 grados por década, siempre. Lo verán más en otras diapositivas. Claro, la temperatura media global de los primeros años no tiene nada que ver, o no debería tener nada que ver con la temperatura media global que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque el mundo se ha desarrollado, se ha urbanizado, y entonces se producen fenómenos como este de la isla urbana, donde esto es la ciudad de Madrid, y entonces cuando en el centro de Madrid hay 21 grados, en las afueras de Madrid hay 16. O sea, la urbanización produce un incremento de temperatura en nuestras ciudades, lo cual no está mal, dicho sea de paso, pero bueno. Entonces, este efecto de isla se transmite también a estas curvas, porque como les explicaré más adelante, estas curvas, nadie sale a la calle y mide la temperatura global con un termómetro, se hace mediante un cálculo. Por otro lado, también, aparte del efecto de la isla térmica, tenemos que los observatorios digamos, en ciudades, en zonas próximas a ciudades, se manejan estas curvas, pero, por ejemplo, en observatorios rurales, las curvas son más bajas. Y
en tierra, esta misma curva es la de tierra, esto está publicado por Martin Dunking en el 24, esta es la curva en tierra de la temperatura media global, y sin embargo en el océano es mucho más baja, la curva es mucho más baja. En fin, no es nada sencillo cuando les hablen a ustedes de que la temperatura ha alcanzado 1,5 grados respecto a la de 1850, lo del 0,5 no es, o sea, no se sabe, realmente no se sabe cuánto ha subido la temperatura. Como les digo, la temperatura media global no es un dato medido, es un cálculo estadístico. Aquí empezamos a tropezar con los programas de ordenador. Es un cálculo estadístico basado en un modelo matemático muy complejo. ¿Por qué? Aquí ven cómo es el mundo de noche. Lo pongo de noche para que se vea la urbanización en el mundo. Esta es una foto actual. Ahí se ve cómo Norteamérica, toda la parte este de Norteamérica, se ha urbanizado mucho en los últimos 100 años. Aquí se ve también cómo se ha urbanizado Europa, toda la zona del Benelux, Inglaterra, el norte de Italia, está todo completamente urbanizado y esto cambia mucho y por eso las temperaturas son más altas. Como digo, para calcular la temperatura media global se usan estaciones meteorológicas, que curiosamente están todas, o la mayor parte, en el hemisferio norte. En la Antártida hay unas 20, en la selva del Amazonas no hay ninguna o muy pocas, en el Sahara tampoco, en fin. Y todo eso se hace un cálculo estadístico, porque luego además hay temas de tipos de estaciones, de antigüedad de las estaciones, etcétera, etcétera, para obtener una temperatura media global, con lo cual no deja de ser más que una aproximación, por decirlo así. Por eso hablan de una evolución reconstruida. Y dicen que es el pico más alto de los últimos 2000 años. ¿Por qué? Esto es las temperaturas medias del aire en Groenlandia desde el año 2100 al 2000. Se han hecho sondeos, se han obtenido testigos de hielo y de aquí salen estas curvas. Las temperaturas son negativas todas, porque claro, es en Groenlandia, es en hielo. Y entonces las burbujas que tienen estos hielos permiten obtener temperaturas y porcentajes de CO2, en este caso temperatura. Este es el palo de hockey, y si lo ponen ustedes ahí, el palo de hockey, verán que no coincide nada. Los datos geológicos de sondeos medidos, las burbujas que hay en el hielo, no coinciden con el palo de hockey. Es históricamente cierto que un máximo térmico cuando la cultura minoica, luego hubo otro en la época del Imperio Romano, en los años de Julio César, en ese momento, y luego hubo uno en la Edad Media. Este está contrastado. Esto es el famoso máximo de calor de la época del siglo IX al siglo XI, donde se llegó a colonizar Groenlandia. Groenlandia significa tierra verde. Se instalaron allí pobladores de Noruega, de Islandia. Pudieron vivir 3 siglos. Habría agricultura, había ganado. Incluso hay una iglesia que en el Vaticano tienen el documento fundacional de una iglesia en Groenlandia, que conocemos también las ruinas de dicha iglesia. Pues no se parecen nada las temperaturas y los altos y los pésimos térmicos no se parecen nada con la curva del palo de hockey, con lo cual ya empezamos a discrepar mucho de estas cosas. Aquí les he pintado también, luego hablaremos cómo va a progresar esto en el futuro. Aquí tienen ustedes una imagen de cómo se sacan los sondeos, los testigos de hielo en Groenlandia. Ese es un testigo de hielo. Esto negro que se ve aquí es una erupción volcánica en algún punto de la corteza terrestre que se han datado, se sabe qué erupción fue, incluso en algunos casos se sabe hasta el volcán que la produce. Y estos son los hielos con toda esa serie de
de bandas negras y claras que permiten datar todos los datos, porque de aquí se cogen las burbujas de aire, donde se pueden medir el oxígeno, el CO2, etcétera, etcétera, y calcular temperaturas, porcentajes de CO2 en la atmósfera, etcétera. Estos son datos absolutamente objetivos. Y hay que decir aquí también que se ha hecho lo mismo en la Antártida y los datos coinciden. Y esto es lo que dan esos datos. Estos son los últimos 400.000 años. Y aquí ven ustedes las curvas de temperatura, que es la azul, y de CO2, que es la roja. Aproximadamente hay una relación entre las dos curvas, pero no quiere decir esta relación, cuando se verá más adelante, que la subida del CO2 provoque la subida de temperaturas. Más bien es al revés, como luego se verá. Y esto es la situación actual. Esto de aquí es la situación actual. Estamos aquí. Como ven, en los últimos 400.000 años, este es el quinto máximo. En el último millón de años hay si siguiéramos con la curva hacia atrás, en el último millón de años hay 11 máximos. Es decir, aproximadamente se produce un máximo de temperatura global cada 100.000 años. Así pues, claro, si nosotros ahora cogemos desde 1850, que hay calentamiento global, pues sube desaforadamente, claro. Pero si vemos los datos del hielo, más bien parece que nos estamos enfriando. Y si vemos los datos de los últimos 400.000 años, pues bueno, parece que más o menos llevamos una estabilidad climática en el sentido de que vamos subiendo y bajando los distintos ciclos de cambio climático. Por eso el libro se llama Cambios Climáticos. Este señor es Milutin Milankovic, que en los años 20, era yugoslavo, no sé ahora qué sería, era yugoslavo. Y este señor calculó cómo variaba la incidencia de rayos solares en la corteza terrestre, porque al final lo que sube y baja la temperatura del mundo es el Sol. Entonces, calculando la excentricidad de la órbita, calculando la excentricidad de la órbita, vaya, me voy más atrás. La excentricidad, nuestra órbita no es circular, es elíptica, puede variar en un 5 o un 6%, por tanto la distancia al Sol cambia con los años. La inclinación de la órbita, que es la inclinación del eje, que varía de los 22 a los 24 grados y medio, y la precesión, que es ese movimiento del eje de la Tierra en forma de peonza, que es cada 19.000 o a 23.000 años, pues con todo eso, Milankovic hizo estas curvas que desde el año en que lo hizo pudo calcular hacia atrás. Hay más o menos un 3% de incidencia solar mayor o menor y por tanto pudo hacerlo también hacia adelante, hacia el futuro. Bueno, pues esta es la curva de los últimos 100.000 años. Esta es la curva de los sondeos de glaciares en Groenlandia. Y si la superponemos, prácticamente coincide. Hay que decir que este señor no tenía ordenadores ni nada, lo hizo todo a mano, o sea que prácticamente coincide. Y ahí ponemos lo que hay hacia el futuro, según Milankovic. Eso es lo que va a pasar en el futuro en los próximos 100.000 años. Después de este máximo que tenemos ahora, que estamos por aquí, subirá un poco más o un poco menos. Aquí subió un poco más, bueno, subirá lo que tenga que subir. Y en los próximos 500 años o 600 empezará nuevamente a generarse un ciclo de enfriamiento a corto plazo. Claro, si diagnostica bien el pasado, ¿por qué dudar de lo que va a hacerse en el futuro? Y esto coincide además, esta es esta gráfica de aquí que les había puesto antes, coincide con una tendencia general de los últimos medio millón de años al enfriamiento. Esta es la curva de toda la historia geológica del planeta. Tiene trampa, ya se lo digo, tiene trampa porque este tramo, que es igual a este, son 450 millones de años. Es para poder hacer una figura completa. Son 60, esto es desde el Cretácico para acá,
Estos son los últimos 5 millones de años y este es el último millón de años. Y este de acá, los últimos 20.000 años. Es decir, aquí ven los 11 ciclos del cuaternario. El último es este, que es donde estamos ahora. Pero como ven, desde el Cretácico hace 60 millones de años, llevamos una tendencia al enfriamiento, pues, característica. También se puede ver que al final del Cretácico y al principio del Cámbrico, pues había 14 grados más que ahora. 14, no 1,5 o 2, 14. El Cretácico fue una buena época para la vida en el planeta, como también lo fue el Devónico, aquí, también fue una buena época. El mundo era prácticamente arrecifes coralinos, como la actual Gran Barrera, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven, esa es la tendencia. Entonces, no parece que esto, que no se dice nunca, nos vaya a someter a grandes problemas desde el punto de vista del calor y del frío en el planeta. Nosotros lo que queremos es que la gente comprenda que no hay catástrofe a la vista. No hay catástrofe a la vista. Es falso todo este tema. Y hay varias preguntas inquietantes. Una es, ¿quién, cómo y por qué se ha decidido que la temperatura ideal del planeta era la que había en 1850? Que es más o menos este cero que tienen ustedes aquí. ¿Por qué esa es la temperatura buena? Segundo, si durante toda la historia geológica no ha habido un problema con el CO2 y los cambios en temperatura han sido producidos por fenómenos naturales durante miles de millones de años, que es que ahora eso ya no funciona y solo funciona el efecto invernadero del CO2. No parece muy razonable tampoco. Y lo siguiente, el CO2 antrópico es el principal responsable de este efecto dramático de invernadero que nos anuncian. Lo mismo se puede hablar del nivel del mar. Esta es una gráfica del nivel del mar en los últimos 11.000 años, 9.000 o 10.000 años. Como ven, después de la última glaciación, el mundo se empezó a calentar en el interglacial en el que vivimos, que es el Holoceno, y durante los primeros 10.000 años, de menos 20.000 a menos 10.000, subió, el nivel del mar subió del orden de 70 metros, porque al final de la glaciación, hace 21.000 años, el nivel del mar estaba 120 metros más abajo y Santander estaba a 50 kilómetros de la playa, no como ahora. Y ha ido subiendo de una forma importante hasta hace 8.000 años, más o menos, donde empieza a ralentizarse. Y hoy ha habido momentos en que estaba más alto que ahora, en el pasado, pero ahora está subiendo del orden de 2 milímetros al año, más o menos, medido con mareógrafos, no con datos, digamos, geológicos que pueden ser más o menos, pero medido con mareógrafos, el nivel del mar está subiendo del orden de 2 milímetros al año. Así pues, por ejemplo, aquí tienen ustedes las costas de la fachada occidental de Europa. Esto es Irlanda, Inglaterra, y la costa de Dinamarca, Holanda, Bélgica. Como ven ustedes, hace 16.000 años todo era terreno continental, y hace 7.000 años ya se habían rellenado, ya había subido el nivel del mar, todavía quedaban algunos glaciares en estas zonas, y ya hace 7.000 años pues ya el agua había subido bastante. Este trazado de los ríos que se ve no es por pintar, es así. ¿Por qué? Porque estas zonas de aquí están muy bien reconocidas batimétricamente por las exploraciones de petróleo del Mar del Norte y de esta zona del Mar de Irlanda, y se conoce perfectamente la posición de los ríos antiguos. Así pues, el Rin, el Mosela, etcétera, desaguaban por esta zona. No existía el Canal de la Mancha y el Sena y el Támesis desaguaban por aquí. Hace ya solamente 7.000 años todavía quedaba aquí el Banco Dogger. El Banco Dogger es una estructura
donde hay mucho petróleo, donde hay muchas plataformas colocadas y también se pesca mucho y también hay restos de seres humanos y de mamuts que se encuentran a veces en las redes de los pescadores, porque hasta hace 7.000 años esto era tierra virgen. Y bueno, ya ven ustedes la situación, cómo va cambiando. O sea, todavía hace 7.000 años se podía ir caminando de Londres a París, por ejemplo. No hacía falta el túnel. Ahí tienen un hueso de mamut arrastrado aquí, en esta zona, que era una zona de caza importante. Se han encontrado también herramientas de caza, puntas de flecha, etcétera, etcétera. O sea, la subida del nivel del mar en los últimos 10.000 o 15.000 años ha sido importantísima, de 120 metros. Esto es el Golfo Pérsico, lo mismo, la misma situación. Hace 17.000 años no existía el Golfo Pérsico. Había los dos ríos que se unen y desembocaban por aquí. Hoy día la situación es la que se pone ahí a la derecha, ¿no? Esta es la cueva de Kosker. Kosker es una cueva paleolítica con pinturas paleolíticas que pueden ustedes ver aquí. Esto es el nivel del mar, está al lado de Marsella. Y se encontró esta cueva, porque esta cueva la descubrieron unos submarinistas que encontraron una entrada a 38 metros de profundidad, subieron por aquí y llegaron a la cueva. Hoy día a la cueva se baja por un pozo que se ha hecho por aquí y se pueden ver las pinturas. Bueno, esta diferencia de cota son de 38 metros y las pinturas se han datado en 40.000 años, es decir, 1 milímetro al año de subida del nivel del mar. Bueno, esto es Heraclión, en Egipto. Aquí estas estatuas que se encuentran en Heraclión están bajo el nivel a 4 metros de profundidad, 4 o 5 metros de profundidad. Hay que decir que aquí hay un efecto combinado, no solo del nivel del mar subiendo, sino del delta del Nilo que se comprime y baja. Eso pasa en todos los deltas modernos, que están comprimiéndose, perdiendo agua por el peso de los nuevos sedimentos que llegan y se compactan. Hay subsidencia, que se dice. Ahí hay que tener más cuidado. Con esto del nivel del mar hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, a pesar de que el nivel del mar está subiendo, Suecia está subiendo, porque al quitarse el hielo de la última glaciación, por isostasia, la zona norte de Europa está todavía levantándose. O sea que el nivel del mar es más complicado de controlar. Y aquí vemos lo mismo. Aquí hay una curva de cómo sube el nivel del mar desde 1995 y bueno, se habla de 2, de 3 milímetros al año. Esta es la misma historia, pero con satélites, y se ve que el promedio es de 2 milímetros al año. Pero aquí, si se fijan, aquí hay 2 milímetros al año, pero aquí también hay 2 milímetros al año. Es decir, es lo mismo que con la temperatura. Cuando sube la temperatura 0,1 grados por década, el nivel del mar sube 2 milímetros al año. Y aquí esta parte intermedia entre los años 50 y 80 es cuando la temperatura media global empezó a ralentizarse o a bajar. Por tanto, el nivel del mar nunca ha estado estable, ni va a estarlo, y la velocidad de ascenso actual corresponde con la más estricta normalidad. Es más, prácticamente lo que está es parándose o ralentizándose. Esto, por ejemplo, es una curva en la cual se ven distintos puntos donde se ha podido medir el nivel del mar y donde se ha podido ver la última glaciación. El punto más frío de la glaciación fue aquí, hace 21.000 años, y desde entonces el mundo se está calentando. Se ve todos estos primeros 10.000 años en los cuales el nivel del mar sube muy rápido, y luego a partir de hace 8.000 años prácticamente el nivel del mar no sube. No hay un problema de subida del nivel del mar. Esto es lo mismo para el Ártico. Claro, se habla del deshielo, que el calentamiento global lo que hace es que las masas de hielo se fundan, y eso va a ser horrible y catastrófico. Pues bueno, este es el Ártico. Hay que decir que aunque se deshielara todo el Ártico,
el nivel del mar no subiría ni 1 metro, ni 1 milímetro. O sea, es decir, el hielo del Ártico está flotando y aunque se fundiera, el nivel seguiría siendo el mismo. Esto es una cosa que les invito a comprobar con una Coca-Cola y unos hielos. Si ustedes ponen hielo en una Coca-Cola, hay un nivel del mar y cuando se funde el hielo sigue siendo el mismo. No cambia. Y sin embargo, también hay que decir que esta curva, en los últimos, desde el año 2007 más o menos, se está estabilizando. Ya no se pierde masa de hielo en el Ártico. Es estable desde el año 2007. En la Antártida, pues pasa algo similar. Es más curioso. En la Antártida, durante una serie de años se ha estado perdiendo masa de hielo, pero hoy en día, a partir del año 2020, la masa de hielo se está recuperando. ¿Cuánto se ha perdido? 2.000 kilómetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen total de los océanos? 1.300 millones de metros cúbicos. O sea que no tiene, digamos, ninguna importancia. Y si lo vemos en milímetros, solamente el deshielo de la Antártida aporta a la subida del nivel del mar 0,25 milímetros al año. El resto es por el deshielo de masas continentales tipo Groenlandia, tipo los Alpes, o los glaciares de los Alpes, etcétera, etcétera, y sobre todo por la dilatación del agua debido al incremento de temperatura que está cogiendo el mar. Una pregunta importante: ¿son realmente las emisiones antrópicas las responsables del cambio climático? Bueno, para que se haga una idea, hemos puesto en el libro esta figura donde se ve que si esto es la atmósfera, solamente 400, estos son un millón de partes por millón, y solo 420 partes por millón es CO2. El resto es nitrógeno, en un 780.000, oxígeno 200.000, 210.000, argón 90.000 y vapor de agua, que varía entre 400 y 4.000. El CO2, hay que decir también que no es un gas contaminante. Siempre se confunde cambio climático, calentamiento global, con contaminación. Son dos procesos diferentes, aunque se tienden a mezclar. Una cosa es el CO2 que emitimos y otra cosa son los gases de nuestras industrias, etcétera, etcétera, los plásticos, todas estas cosas, que eso es contaminación y que eso hay que, evidentemente, hay que reconducirlo. Pero el CO2 es un gas no contaminante y de hecho es un gas que sirve para que las plantas medren. Nosotros mismos inyectamos CO2 en los invernaderos. Entonces, todas las noches se inyecta CO2 en los invernaderos para que las plantas se desarrollen con más eficacia a nuestro interés, que es los productos que se producen en los invernaderos. Aproximadamente el CO2 es el 0,04 de nuestra atmósfera, 400 partes por millón. Se estima que es el responsable del 20% del efecto invernadero, porque el gas efecto invernadero importante es el vapor de agua. El vapor de agua es lo que nos mantiene vivos y calientes. Y las nubes, el vapor de agua, el color azul de nuestros cielos, todo eso es el vapor de agua. Y eso es realmente donde está el efecto invernadero. Dejando aparte también otra cosa, que la Tierra no es un invernadero, no tiene tapa, no tiene cristal. Los gases suben, la temperatura sube y se pierde en el espacio. O sea, no es exactamente un invernadero. Pero bueno, eso es otro tema. No hay un consenso científico sobre el porcentaje de CO2 que es debido a los seres humanos. Hay artículos que hablan del 3 y hay artículos que hablan del 30% del CO2 que está en la atmósfera. Entonces, esto sería que el CO2 antropogénico estaría entre el 0,001 y el 0,1 de composición en la atmósfera. Y sería entre el 0,6 y el 6% de efecto invernadero. Es decir, no hay un consenso sobre qué porcentaje del CO2 que hay en el aire lo hemos emitido nosotros. Y sea cual sea el valor, pues la influencia climática es mínima. ¿Y de qué depende el contenido atmosférico en la atmósfera? Antes les enseñaba las dos curvas que van más o menos paralelas,
Bueno, eso tiene una razón de ser, que es esta curva. Esta es la curva en la cual se relaciona, por un lado, la temperatura del agua del mar salada con la capacidad que tiene para mantener en disolución CO2. Es decir, la solubilidad, esto está en gramos de soluto por 100 gramos, es decir, en gramos por 100, esto es, ¿cómo es? Esto es 1 gramo por litro, 2 gramos por litro, 3 gramos por litro, 4 gramos por litro. Vale. Cuando la temperatura es baja, el agua está muy fría, admite 2 gramos por litro de CO2 disuelto. Cuando la temperatura es de 30 grados en el agua, solo admite 1 gramo. Es decir, si yo caliento el agua de mar, por cada kilo de agua que caliento a 30 grados, tiene que salir de la disolución 1 gramo por litro. Eso son miles de toneladas, evidentemente, que van a parar a la atmósfera. Además, tienes la actividad volcánica terrestre y submarina, que es muy importante. Solamente en la Tierra conocemos 1.500 volcanes en activo, pero bajo el agua hay casi 40.000. Las plantas retiran CO2 de la atmósfera y, bueno, hay emisiones antrópicas, obviamente, pero lo importante es la solubilidad del CO2 en el agua marina. Cuanto más fría es el agua, mayor solubilidad. Los océanos, claro, obviamente son el 70% de la superficie terrestre, con lo cual hay una relación entre el incremento de la temperatura de la atmósfera y la mayor o menor cantidad de CO2 que hay en el agua del mar. Por esa razón, las dos curvas más o menos suben a la vez, pero es porque la temperatura hace que el mar se expulse CO2. Y aquí están las 3 gráficas del calentamiento global, que digo yo siempre. Estos son los años, desde 1850, esta es la curva que han visto. Esta es las emisiones de CO2 a la atmósfera por el ser humano, que hasta la década de los 50 no se empieza a emitir. Estos son 5 gigatoneladas. Hoy estamos emitiendo 40 gigatoneladas al año. Aquí es cuando, después de la Guerra Mundial, empieza a emitirse CO2 de una forma continuada debido a nuestro desarrollo. Y hoy andamos por las 35 en esta curva, pero ya estamos llegando a las 40. Y esta es la curva de Kelling. La curva de Kelling es la curva que mide la cantidad de las partes por millón de CO2 que hay en el aire. Es una curva que inventó Richard Kelling, que empezó a medir Richard Kelling en Hawái en los años 50. Partes por millón. Llamo la atención sobre que aquí, en el año 58, que es cuando empieza esta curva, había 320 partes por millón, hoy hay 420. Es decir, en 25 y 35, en 70 años, hemos aumentado 100 partes por millón, es decir, 1,1 partes por millón al año. Pero estos 320 que había, cuando en 1850 se toma la base, había 280, es decir, 40 partes por millón se emitieron naturalmente sin intervención humana hasta empezar a emitir mucho CO2 a la atmósfera. Aquí ven en la curva esta que cuando no se emitía CO2, las curvas hacían un poco lo que querían. Volvemos aquí a los años 20, 30, 40, que eran 0,10 grados por década. Aquí no se emitía CO2 prácticamente. Luego, curiosamente, cuando empieza a subir la emisión de CO2, la temperatura baja, que es aquella famosa inicio de la glaciación que se hablaba en los años 70. Luego empieza a subir otra vez y aquí hay lo que llamamos la pausa del 98. Hay 3 o 4 años, del 98 al 2000 o por ahí, que no sabemos muy bien por qué razón dejó de subir la temperatura media global, cuando las emisiones de gas de CO2 seguían subiendo sin ningún problema, ¿no? Y luego estamos ahora en esta parte de la curva que sube paralela a la otra, pero claro, que dos curvas suban paralelamente una a otra no indica causalidad entre una curva y la otra.
Aquí, por ejemplo, les pongo estas curvas, cómo ha ido evolucionando la temperatura desde el Cámbrico a la actualidad, los principales periodos de glaciación al final del Carbonífero y en el Pérmico, y en la actualidad en el Cuaternario. Aquí una idea de cómo son las temperaturas. Bueno, esto es una cosa que... Y aquí están las correspondientes curvas de CO2. Como ven, no se parecen en nada, salvo en este tramo final que baja la temperatura y también baja el CO2. Llamo la atención de ustedes sobre el hecho de que estamos aquí con 400 partes por millón de CO2 y con las mismas 400 partes por millón de CO2 en el Pérmico y en el Carbonífero había una glaciación global. Es decir, no solo las curvas no coinciden, sino que habiendo las mismas 400 partes, aquí estaba todo el planeta prácticamente helado y aquí estamos como estamos. Otra paradoja, lo que llamamos la paradoja, esta es la curva en el Eoceno, esto es el Terciario, el Eoceno, el Oligoceno y el Mioceno. Esta es la curva de temperaturas, como ya vieron antes, desde finales del Cretácico nos venimos enfriando. Bueno, y esta es la curva de CO2 correspondiente. Estamos aquí. Bueno, ahí lo que llamamos la paradoja del Eoceno es esta, del Oligoceno, es esta zona de aquí, en la cual la temperatura que venía bajando, de repente baja de una manera importante 3 grados la temperatura media global. El CO2 sigue haciendo lo que le da la gana, y cuando ya esta temperatura se queda fija, evidentemente desciende en la atmósfera el CO2, por lo que les expliqué antes de la curva de solubilidad. Ahí lo tienen más detallado. Se supone que este cambio tan drástico es debido a la separación de la Antártida del resto del Gondwana. En el momento en el cual, al separarse la Antártida, se forma la corriente circumpolar marina que rodea la Antártida, el continente queda aislado y se empieza a helar, y eso provoca esta gran bajada de temperatura. Pero esto no es nada más que una teoría, porque ahora se está estudiando mucho el tema de la relación entre la tectónica de placas y las temperaturas del planeta. Y luego ven el CO2, pues bueno, pues va haciendo otra cosa distinta completamente. Y esto es el Holoceno, la mitad del Holoceno. Este es hace 11.000 años, el Holoceno empieza, como les he dicho, hace 20.000, cuando se empieza a deshelar. Y aquí ven ustedes cómo la temperatura va subiendo hasta hace 10.000 años. Este es el óptimo climático del Holoceno, que como ven tiene 3 grados más de los que tenemos ahora. 3 grados más. Bueno, hay algunos eventos donde baja la temperatura, pero bueno, ahora estamos aquí. Y esto de aquí es lo que llamamos la pequeña edad de hielo, que va desde el siglo XIV al siglo XIX. Y esto es el CO2 en la misma época, que como se ve no tiene mucha relación. Este es el palo de hockey aquí al final. Ahí lo tienen, el palo de hockey. En la pequeña edad de hielo, que es este tramo ampliado, esto es desde el año 1000 al siglo XIX, la temperatura está bajando hasta finales en el siglo XVI, XVII y XVIII, y sin embargo el CO2 está estable en 280 partes por millón. Ahí tiene un momento el desfase, como se ve, el desfase entre las curvas no suben a la vez, van desfasadas la una con la otra. En cuanto se amplía un poco, hay un desfase clarísimo entre las curvas. Y, por ejemplo, hace 250.000 años, mientras que la anomalía de temperatura tiene lugar aquí, la anomalía, el pico del CO2 tiene lugar 800 años después. Bueno, la radiación solar. La radiación solar es realmente la que mueve esto. Aquí tiene la radiación solar y la temperatura global. Se ve cómo las dos curvas van en fase.
Ampliando este trozo se ve claramente cómo las dos curvas van en fase y sin embargo esto es la producción de CO2, la emisión de CO2. La radiación cósmica, esto es más complicado, pero bueno, tiene que ver con que también la radiación cósmica, la que nos llega del espacio exterior, incide en la Tierra y produce nubosidad por nucleación en la alta atmósfera, pero eso tiene que ver con la mayor o menor capacidad del Sol para generar viento solar, que depende de las manchas solares que tenemos en cada momento. No voy a hablarlo más. Y la nubosidad, que genera la radiación cósmica, genera nubosidad, y ahí ven la relación inversa que hay entre la temperatura y la nubosidad. Los modelos informáticos, que también nos abrasan con modelos informáticos. Los modelos informáticos no son ciencia, son ayudas al cálculo, no son ciencia. Lo que dice un modelo informático no es nada más que una aproximación a las cosas dependiendo de los datos que yo le meta. Primero, no se conocen todas las variables. Segundo, no se conocen las relaciones que hay entre todas las variables porque el clima es un sistema caótico. No se calibran los resultados. Tú, para tener un buen modelo, tienes que sacar unos resultados y comprobarlos en la realidad. Eso no se ha hecho. Y además, los modelos no predicen nada, solamente hablan de probabilidades. Y por tanto, los modelos actuales son muy iniciales, no pronostican nada bien. Tiene una tendencia a la dispersión de resultados. Aquí tienen ustedes 100 y pico modelos informáticos que, como ven, en cuanto pasen una serie de años, se dispersan los resultados. Esta es una media de todos los resultados de todos los modelos, y esto es la realidad que se ha ido midiendo desde el año 75 hasta el 2015. Como ven, es 0,16 grados por década. Y una lista de predicciones fracasadas, porque es otra cosa que tienen los catastrofistas. Pues la NASA predijo la inminente llegada de una edad de hielo en el año 71. La ONU vaticinó una catástrofe climática similar a un holocausto nuclear en el año 82. Pronosticó que a principios del tercer milenio, en el cual estamos ahora, varias naciones serían borradas por el aumento del nivel del mar, año 89. En el 2000, el Independent pronosticó que las nevadas serían cosas del pasado. Hemos tenido un año de nevadas como hacía tiempo. En el 2000, y sobre todo en el norte de Europa, el Pentágono anunció, este es muy bueno, el Pentágono anunció en 2004, el Pentágono, que en 2020 las grandes ciudades europeas se hundirían bajo las aguas del océano. O sea, es muy divertido porque Rotterdam y Londres se hundían bajo las aguas del océano, pero las ciudades americanas no. O sea, que el nivel del mar se ponía como así, ¿no? Bueno, Al Gore pronosticó es el autor del palo de hockey, que en 2016 el cambio climático llegaría a un punto de no retorno, causando millones de muertos. Han pasado 9 años. Y el IPCC estableció que el punto de no retorno era en 2012. Han pasado 13 años. La NASA predijo en 2015 que el Ártico se quedaría sin hielo. Y en 2018 Greta Thunberg, una chica que sabía mucha física porque faltaba los viernes, afirmó que la humanidad se extinguiría si el cambio climático no se estabilizaba en 2023. Bueno, pues muy bien. En el libro hablamos también de energía, de la emisión de CO2. Nuestro sistema energético es a base de gas, petróleo y carbón, obviamente, y va a seguir siendo así. En el libro pueden mirar. Y en 2050 estaremos emitiendo del orden de 60 gigatoneladas de CO2, no 40 como ahora. También, bueno, esto ya podemos dejarlo para luego, si queréis, Ya hablamos de estos temas más adelante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. Tenemos tiempo para ese turno de preguntas. Y bueno, pues como es habitual, vamos con las preguntas que
Bueno, pues los aquí presentes quieran formular a don José Antonio. Primera pregunta. Estoy encantadísimo, maravillado. Tan agradecido estoy que soy capaz de influir en el Racing para que le dé los puntos a Oviedo. Gracias, lo necesitamos, ¿eh? Bueno, yo soy un poco de la profesión, he trabajado jefe de obras con Rodio en España y en América. Pilotaje. Pilotaje, no, sondeos, inyecciones, estudios Pilotes, mineros, sí. todo, sí. Luego hablaremos. Sí. Y mi pregunta es, ¿por qué tiene tanta influencia en las personas, en nosotros, la influencia del cambio climático, de asustarnos, de estar siempre con miedo? El último gráfico que hemos visto es para asustar a todo el mundo, pero ello ha dado un rendimiento a grupos políticos para ensalzarse y tener el poder y encima sentirse que son salvadores nuestros. Sí. Y eso a mí siempre me ha preocupado muchísimo. Eso yo no estoy de acuerdo con ello, no he estado nunca, he escrito también sobre ello a mi forma y no estoy nunca y me alegro enormemente. Esto hay que difundirlo mucho más. Mi pregunta ahora es, por otra parte, ¿hay algún estudio sobre las corrientes de agua en los océanos? Las corrientes de agua marinas han variado mucho en el tiempo. ¿Hay algún estudio sobre ello? Porque yo soy un enamorado de querer saber sobre las corrientes marinas, sobre todo para la cuestión de las pescas, los cardúmenes que venían, ya no vienen, y la influencia son por las corrientes marinas. Bueno, de nuevo mi felicitación y muchas gracias. Sí, hay varios estudios. De hecho, se nos asusta, entre comillas, con que se va a parar la corriente del Golfo, que nos hace que en Noruega y toda la fachada occidental del mundo de Europa tengamos un clima más suave. Todas estas cosas se nos dice, pero bueno, la realidad es que estamos con lo mismo que estábamos siempre. O sea, las corrientes cambian de manera drástica cuando se mueven los continentes. Es decir, como pasó en el Oligoceno con la Antártida, que se separó del resto de Gondwana y entonces se formó la corriente circumpolar antártica, que es lo que mantiene aislado el continente, y cada vez que nieva, pues nieva y cada vez se enfría más, ¿no? Sí, las corrientes marinas forman parte del clima, es evidente que forman parte del clima y se están estudiando mucho, pero vamos, no hay nada que se salga en la medida de los datos normales. La variabilidad en las corrientes, velocidad, profundidad, salinidad, etcétera, son lo habitual en el periodo cuaternario, no hay nada raro. Y en lo primero que dice usted, pues efectivamente, eso no da para una conferencia, eso da para un seminario, porque es que, ¿por qué razón las élites políticas, en este caso europeas prácticamente, porque el resto del mundo funciona como funciona? China sigue emitiendo el 35% del CO2, está abriendo una central térmica de carbón al año. Cuando yo me jubilé de UNOSA quemaban 1.200 millones de toneladas y 20 años después queman 3.500 millones de toneladas y les da igual el CO2 que producen. Estados Unidos hace lo mismo, 25%. La India, que también tiene mucho carbón, está emitiendo el 10%. Y solo en la Unión Europea, que emitimos el 9%, tenemos esta cosa tonta, perdón, pero tonta, de tirarnos tiros en los pies y quitar nuestra energía, de cambiar nuestra y los sectores automovilísticos y tal. Y lo de las ciudades de los 15 minutos, encerrarnos a todos, bueno, todas estas cosas que se dicen que son desde luego de una estupidez, y eso se hace a base de meter a la gente el miedo a la catástrofe. No va a haber una catástrofe climática aunque subieran de repente 3 grados las temperaturas. No la va a haber. Tenemos la suficiente capacidad técnica para adaptarnos.
que es lo que hemos hecho siempre. El ser humano, desde que está en este planeta hace 2 millones de años, pues se ha ido adaptando a las circunstancias. Claro, si te dicen, no, es que España se va a tener una sequía brutal debido al cambio climático. Bueno, pues teníamos que estar haciendo pantanos para sostener el agua que tenemos. ¿Por qué no se están haciendo pantanos? Pues no sé. Oye, que va a subir el nivel del mar. De aquí a 2100 va a subir el nivel del mar 2 milímetros al año. Eso son 15 centímetros. Esto. O sea, como dije yo en un artículo hace poco, va a subir hasta el primer peldaño de la escalerona de Gijón. Pues no hay por qué preocuparse, pero a la gente le meten miedo con estas cosas. Y como le meten miedo, pues tendrá que comprar coches eléctricos que valen a 40.000 euros en lugar de los diésel que valen 20.000. No podrán ir a trabajar en su coche diésel porque resulta que hay zonas de bajas emisiones en las ciudades. En fin, es toda una limitación de libertades y de formas de vida que solo se puede conseguir a base de meter miedo a la gente. Y no quiero prolongarme con el tema político, porque ya digo que da para un seminario. Bueno, más preguntas. El señor. Muchas gracias, lo primero. Y un par de preguntas. ¿Qué papel tienen las diatomeas en todo esto? Como científico nos lo podrá explicar. Y luego, ¿qué opinión tiene usted del IPCC? Ya que estamos hablando, claro. Explicar qué es lo que es. A la segunda es muy fácil. La segunda, tengo una... A ver, los científicos, desde Aristóteles para acá, tenemos la costumbre de discutir las teorías que se consideran dogmas de fe. Esto no va, a mí me dijeron en una conferencia, ¿cree usted en los modelos informáticos? No, aquí no se trata de creer. Creer es una cosa ligada a la religión. Nosotros lo que discutimos son hechos. Y el IPCC, curiosamente, si se lee usted los informes del IPCC, no dicen, o en muchos casos no dicen, lo que los periódicos dicen que dicen. Eso para empezar. O sea que hay una cierta ciencia que incluso en los periódicos se elimina, porque cuando dicen, no, es que va a pasar tal cosa, lo que dice el IPCC es, hay no sé qué probabilidad de que pase tal cosa. Pero luego, en la prensa, en las declaraciones de los políticos, usted ve que va a pasar tal cosa, no que hay una cierta probabilidad. ¿Me explico el matiz? Pero bueno, en general, el IPCC no hace una buena ciencia. Bueno, tiene otro tipo de intereses, etc. En cuanto a las diatomeas, primero, hay que decir que todo el mundo habla de que el CO2 está aumentando la revegetación del mundo, lo cual es verdad. El mundo es mucho más verde hoy que hace 50 años o que hace 100. España tenía a principios del siglo XX un 27% de masa forestal, hoy tenemos un 34%. Hay planos, hay mapas y fotos, no lo digo por decir. Y lo que está pasando también es que hay mucho desarrollo de vida vegetal en los océanos. Todos los seres unicelulares oceánicos, de hecho se está empezando a ver desde el espacio lo que se llaman los océanos verdes. Los océanos verdes son grandes zonas de cientos o miles de kilómetros cuadrados que salen en las fotos de satélite de color verde, se pueden ver en internet, y que es debido a que el incremento de CO2 está provocando una mayor floración de todas las especies vegetales y un incremento de la masa vegetal de los océanos, que básicamente está basada en seres unicelulares tipo las diatomeas, etcétera, etcétera, que además secuestran CO2 y cuando se mueren caen al fondo del océano secuestrando ese CO2 para siempre. Es un equilibrio importante. De hecho, luego a los petroleros nos sirven de guía para saber en dónde estamos y a dónde vamos perforando. Más preguntas. La señora. A ver, no es una pregunta. ¿Puede poner la diapositiva anterior? Porque es que la ha pasado muy rápido y no daba tiempo de... ¿Cuál? La inmediatamente anterior. La última que ha puesto.
No, es la última que ha puesto predicciones. Ah, la última del todo, Sí, sí, la sí. que no he comentado, ¿dónde he parado, no? Ah, la de las catástrofes. Esta. No, ¿Ven ustedes? Ven. Esa, no. Bueno, esa, esta, la anterior. esta. Dígame usted. Sí, la siguiente de esta. La siguiente, esta. Es que la ha pasado muy rápido y no. A ver, otra vez. Sigo. No, solamente poner esa, nada más. Esta. Ah, vale. Más preguntas. Bueno, Si quiere la comentamos, ¿eh? Dígame. Perdón, que tiene la pregunta. Luego bueno, no, quería preguntarle si los ordenadores cuánticos cree que mejorarán bastante, aunque ha quedado claro, ha expuesto usted muy razonadamente que el estudio del clima, vamos, que el clima es un sistema caótico, ¿no? Que si los ordenadores cuánticos cree que ayudarán bastante a que los modelos les sirvan más a ustedes y al estudio en general. Bueno. Y como segunda pregunta, discúlpeme, no sé si se podría extender, que ahí yo he trabajado en el automóvil muchos años en ingeniería primaria, aunque soy funcionario, en fin, he estado unos años de excedencia, y del disparate que supone el coche eléctrico tal y como nos lo venden, y sobre todo las baterías de litio, que ya entra en su profesión, que si podría usted ofrecerme, si es que la tiene, una estimación de qué cantidad de litio tendríamos. En el mundo. Sí, entiendo yo. En reservas. Sí, entiendo yo que en ningún caso sería suficiente para lo que nos están vendiendo, que por supuesto coincido con usted que todo es mentira, y si hay algún interviniente que quiere preguntar, abundar un poco sobre las cuestiones que usted ha planteado, yo tengo que decir que mi experiencia como funcionario, con perdón, pero para que lo oiga todo el respetable, es que el pelota siempre es mucho más dañino que el superjefe, entre otras cosas porque el pelota es ovíparo. A ver, sobre los modelos. A ver, yo voy a poner un caso. Yo, cuando tengo un túnel, por ejemplo, mi interés es sostener el túnel y que no se caiga, obviamente. A grandes profundidades, pues hay unas presiones y unas tensiones muy importantes. Bueno, se pueden hacer modelos de sostenimiento, de cuánta presión tiene que aguantar el túnel, porque eso no es relativamente fácil, porque uno conoce la profundidad, conoce las rocas, conoce la densidad de las rocas, conoce cómo se relacionan unas con otras, conoce dónde está el nivel de agua, etcétera, etcétera, y con todo eso se puede armar un modelo y decir que cuando tú abres en la sección del túnel vas a tener 32 megapascales aquí y 28 no sé dónde, ¿vale? Luego, una vez que se dice eso y que se diseña un sostenimiento para el túnel que pueda aguantar esas presiones, se hacen medidas para ver si realmente hay 28, 32 o 42, porque la idea es que cuanto menos sostenimiento pones, más dinero ahorras, ¿vale? Y entonces se modifican los parámetros del modelo para adaptarlo a la realidad que has medido. Eso es como funcionan los modelos en la realidad, en la ciencia. Claro, ¿qué pasa? Y de hecho esos modelos se pueden hacer muy perfectos. ¿Por qué? Porque tienen 4 ecuaciones, tienen 20 variables, sabes cómo se relacionan las unas con las otras y se puede llegar a, digamos, calibrar el modelo. ¿Qué pasa con el clima? Pues que el clima es un sistema caótico, eso para empezar. Es decir, no hay forma humana de ver cómo se va a comportar. Las variables que inciden en el clima son miles de variables, muchas de las cuales ni se tienen en cuenta en los modelos existentes, pero es que hay otras variables que no se conocen, que inciden sobre y que las vamos descubriendo. Es decir, es muy complejo. Y por eso todos los modelos que se han venido haciendo, cuando además aumentan mucho el tema del CO2, que le dan demasiada importancia, pues fracasan como se ha visto en la diapositiva.
¿Que los ordenadores más modernos nos van a permitir hacer cálculos más rápidos y en menos tiempo? Evidentemente. Pero la base del sistema es los datos que se le meten y los programas que se hacen de cálculo. Y sobre todo hay una cosa que los modelos climáticos no hacen, que es calibrarse para volver a hacer un nuevo cálculo más adaptado a la realidad medida. Este es el problema de los modelos. Por eso digo que los modelos no son ciencia, son una ayuda, evidentemente, porque te permite saber por dónde vas, pero no son ciencia. Y cuando se habla de que el modelo tal dice que no sé qué, pues no dice que no sé qué. Para empezar, dice que hay una probabilidad no sé qué de que pase no sé qué. Esa es la cosa. En cuanto estoy de acuerdo contigo, la transición energética que estamos haciendo tiene los pies de barro, toda, no solo la de los coches eléctricos, sino toda la electrificación de la economía que se pretende, porque por eso soy director científico del GEMPE, porque no tenemos tierras raras, litio, cobalto, niobio, tántalo, etcétera, etcétera. No tenemos para lo que se nos pide. Para que te hagas una idea, un avión de caza lleva 400 kilos de tierras raras, por ejemplo, por poner un ejemplo. Las baterías de litio y cobalto de los coches eléctricos son lo que son. No hay reservas de litio en el mundo reconocidas para fabricar, qué sé yo, 1.000 millones de coches. No las hay. Hay que buscarlas. Ejemplo, el cobre. Evidentemente, si vamos a electrificar la economía, necesitamos mucho cobre para las líneas de alta tensión, pero para las bobinas y para los motores y para tal. En el mundo se producen hoy 10 millones de toneladas de cobre. Se pretende pasar a 40 millones de toneladas en el año 2040. Es imposible. No tenemos minas que produzcan 40 millones de toneladas de cobre al año hoy día. Estamos así. Vamos ya con la última pregunta, muy interesante, con la última vez del señor. Felicitarle por la exposición, que ha sido magnífica. Una pregunta de la charla y otra, si me lo permitiera, sobre los túneles de Pajares. No sé si es posible. Sí, venga. Bueno, vamos allá. Lo que ha dicho, se están haciendo políticas de reforestación adecuadas de cara a una captación CO2. ¿Cree usted que hay la idea o subyace la idea de a macro superficies? Sí. ¿O estamos un poquitín ya peleando ya por la alimentación del planeta? Claro, es que el problema de reforestar el mundo, es eso de los derechos de emisión. Yo reforesto no sé qué y por tanto, como voy a quitar de la atmósfera tanto CO2, tengo derecho a emitir tanto CO2. Esto es el cambalache este de los derechos de emisión que nos está haciendo muchísimo daño. Pero claro, el problema es que reforestar el mundo nos quita superficie para plantar nuestra comida. Y es que ahora somos 8.000 millones, pero en 2050 seremos 9.500 millones, que es lo que decía la gráfica donde me he parado. Claro, es que ese es el problema, que estamos dedicando el terreno a plantar bosques con el tema del CO2, pero cada vez estamos restringiendo nuestra capacidad de alimentación por ahí. Las placas solares, al otro día salió una noticia de que querían quitar olivos en Jaén para poner parques de placas fotovoltaicas. Bueno, ¿estamos todos tontos o qué? ¿Pero por qué estamos así de tontos? Si además se pueden hacer placas solares flotantes en los embalses. ¿Cómo vamos a quitar los olivos de Jaén para poner placas fotovoltaicas? Son estas cosas que pasan que dices, bueno, yo no sé en qué mundo vivo, ¿no? ¿Y la de Pajares era? Bueno, Pajares, la pregunta es, ¿se pudo haber evitado el secar los acuíferos de... No, es que no los hemos secado. ¿O trasladado? No, es que no los hemos secado. Es decir, este es un tema que lleva muchos años funcionando. Cuando haces un túnel o un agujero en mitad de un macizo rocoso, se forma lo que se llama el cono de drenaje. Los túneles están aquí y hay un cono de drenaje que es aproximadamente 1.000 metros a cada lado de los ejes del túnel. Eso es lo que se ha secado. Y además es bueno que se haya secado, porque si no tendríamos 400 kilos de presión de agua sobre el túnel. Eso es lo que se ha secado. El resto de los acuíferos está como estaba. El problema era que como teníamos que secar eso, entraba agua en el túnel y por eso hubo que hacer lo que hubo que hacer. Pero no se han secado los acuíferos. Dicho sea de paso, ahí hay una relación entre el bien social, que es que los asturianos vayamos a Madrid en 3 horas,
o que el acuífero esté lleno de agua que nadie utiliza, porque los acuíferos de la zona de Pajares no los utiliza nadie, con lo cual también en eso hay que decidir. No es un bien, digamos, absoluto que los acuíferos estén sin usar. Pero ya le digo que lo único que se ha secado en Túneles de Pajares son 1000 metros a cada uno de los lados del eje de la infraestructura. El resto está como tenía que estar. Gracias, aunque no era el tema del día. Pero... Pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Tenemos que poner punto final. Don José Antonio, yo creo que ha sido muy interesante, muy interesante. Nada más que ver a las personas la atención. Podríamos seguir mucho tiempo, pero tenemos que poner punto final. Vuelvo Si alguien cuando quiere quiera. el libro, ha traído unos pocos ejemplares. Sí. Yo se les recomiendo porque es un libro de consultas para cuando ustedes pues vean algunas burradas que se dicen a través de los medios de comunicación. Desgraciadamente, pues pueden consultar, porque son datos reales, no son noticias fake, como se dice ahora habitualmente. Pues nada, muchísimas gracias, muy buenas noches, y aquí ponemos punto final. Muchas gracias. Me alegro. ¿Quieres que te la deje?